capítulo 49, versículo 23 y 24. Ahí vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo 23 y 24. Me alegra estar con ustedes en esta hora. Dice la palabra del Señor, 49, 23. ¿Lo tienen? Le causaron ¿qué? Amargura. ¿Qué más? Le asetearon. ¿Y le qué? Y lo aborrecieron los arqueros. 24, leamos todos. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vamos a volverlo a leer, que yo veo que ya lo encontramos todos. A ver. Le causaron amargura, le asetearon, y lo que aborrecieron los arqueros. ¿Cómo se mantuvo su arco? Poderoso. Amén. Dice, y los brazos de sus manos se ¿qué? Se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí está hablando de un hombre llamado José, que cuando pasó las mayores dificultades en su vida, los que leen la palabra de Dios saben que él fue vendido por sus hermanos, que sus hermanos le tenían envidia, que pasó muchas dificultades, que fue a la cárcel, pero no porque haya cometido algo malo, sino porque una mujer lo acosaba, y como él no quiso ceder, ella dijo que lo había violado. Fue a la cárcel, estuvo por mucho tiempo olvidado, pero con todo eso, su arco se mantuvo poderoso. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. A usted en algún momento le van a llegar dificultades. Toque el que está a su lado y dígale, Dios te va a hablar, dígale. Te van a llegar dificultades. Alguien va a hablar mal de ti, cosa que a nadie nos gusta. Otro le va a traicionar, le va a defraudar, va a vender su confianza. Bueno, le podrán pasar 500,000 cosas. Pero que Dios permita que aunque a usted le causen amargura y muchas cosas, su arco, es decir, su espíritu, se mantenga poderoso, se mantenga firme. Que a usted eso no lo saque ni del evangelio, ni del servicio, ni de la iglesia, de nada. Que usted se mantenga ahí. ¿Sabe por qué? Porque para usted hay una bendición grande de parte del Señor. La mayoría de las personas, cuando llega un momento difícil, se vienen abajo, responden negativamente. Eso es natural, porque así funciona la conducta humana. Nos sube el ego cuando nos tocan y nos dicen que somos bonitos, que todo va bien, pero también nos venimos abajo cuando alguien nos defrauda. Escúcheme, con esto quiero terminar este pensamiento. Dios jamás te ha defraudado, jamás te defraudará. Él es la roca. Y si usted está, y si yo estoy en las manos del Señor, aunque te tiren lanzas, aunque pasen muchas cosas, usted dígale, Señor, permite que mi arco se mantenga poderoso, que yo no ceda, que mi espíritu no cambie, que me mantenga firme en ti. Levante su mano al Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesús, yo oro por todos aquellos que están pasando un momento de dificultad, alguien que ha sido traicionado, defraudado, para que su espíritu no cambie y por el contrario, su arco, su espíritu se mantenga poderoso, se mantenga firme, que tú le des la fortaleza, y una vez fortalecido puede incluso consolar a otros. Señor Jesús, gracias por cada creyente que reciban esta palabra y se queden con ella.
No solamente toda esta hermosa congregación hoy presente, sino quien está hablando. No permitas que nada dañe mi espíritu y que pase lo que pase, pueda mantenerme siempre firme mirándote a ti, porque tú eres el blanco perfecto. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y en ti nunca seremos defraudados. Gracias, Señor. Si usted quiere aplaudir y darle la gloria al Señor, puede hacerlo. Gloria al nombre de Jesús. Quiero en este momento que digamos versículos de la palabra del Señor. A ver, siéntense por favor. La hermana Miriam Valencia tiene versículo. ¿Quién le lleva el micrófono a ella para que ella lo pueda decir? Bien bonito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, muy bien. Démosle un aplauso al Señor por esa palabra. Es uno de los versículos más lindos de la Biblia. ¿Quién más tiene versículo? Hermano Alessandrovi, que no falla. La ciencia del prudente está en entender su palabra, mas la incredulidad no, era la... Erudición. No. Es como... Incredulidad de... ¿Dónde es? En Proverbios 14 y 18, del, ¿cómo se llamaba? Del necio es engaño. Proverbios 14, 18, para que lo diga bonito, dice así: los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. No, entonces no. ¿Qué versión es esa? 14, 18. 14:8. A 14, 8. 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ahorita si bien pueda, dígalo. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Eso, muy bien. Gloria a Dios. Hermana Luz Divia y la hermana Marianil de Sarabia, por allá atrás. Y luego la hermana misionera. Gloria al Señor. Y ahora permanecen para siempre la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13:13. Muy bien. Demos un aplauso al Señor Jesucristo. Hermano, allá está la hermana Marianilde. Y luego la hermana Angelina. Salmos 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Muy bien, un aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Y con ese terminamos. Enséñanos de tal modo A contar nuestros días. contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 90, 12. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero unirme a lo que dijo el hermano Joad sobre la vigilia que vamos a tener esta semana. Es una vigilia general y yo los invito a todos para que estemos. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen una petición? Levante la mano, algo. A ver, levante la mano, vea. Candidato, mire, todos los que estamos acá candidatos, ¿para qué? Para venir a la vigilia, porque vamos a tener buenos tiempos de oración. Entonces los esperamos con la ayuda del Señor. Vamos a la palabra del Señor en este momento. Póngase sobre sus pies, me da mucho gozo. Me contaron que tuvieron muy buenos cultos esta semana, ¿es así, cierto? Que muy bonitos los dos cultos, muy asistidos con la presencia de Dios. Gracias a todos por no abandonar la casa del Señor. Vamos a la palabra del Señor y nos ubicamos en Mateo capítulo 12, versículo 41. Yo me quedo asombrado la riqueza tan grande que tiene la palabra de Dios y cómo un versículo ha dado tantas. Ya llevamos casi mes y medio en este tema más grande y hemos visto que Jesús es más grande que el templo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? También más grande que el día de reposo y hoy más grande que Jonás. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué? La condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Siéntese dando una alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, quiero darles un recorderis. Este tema empezó el 25 de marzo, más grande que Jonás. Y ahí fue donde nació la idea de hablar cómo Jesús es más grande que todo. Y estuvimos viendo cómo las señales que Jesús dejó, y habló de la señal de Jonás. Le preguntan a Jesús y él dijo: a ustedes yo no les voy a dejar sino una señal, y va a ser la señal de Jonás. Y cuando él habló de la señal de Jonás, entonces él habló acerca de que era una generación mala la que Jonás vivió, y es una generación mala la que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Usted lo cree? Dígame. Amén. Segunda Timoteo 3:1. También el Señor habló acerca de esta señal, y entonces vimos que en este tiempo hay desobediencia. También la hubo en Jonás. Jonás fue desobediente. Dios le dijo: váyase para Nínive, y él se fue para Tarsis. Entonces esta es la segunda señal que vimos, de que a nosotros Dios nos dice: vayan y prediquen el evangelio, abran un grupo de vida, apoyen, y nosotros muchas veces nos entra por acá y nos sale por acá. Bueno, hoy no vinieron, hoy están aquí los obedientes, ¿cierto? Pero hermano, esto es una realidad de que esta señal se está cumpliendo. También vimos ese día la señal del mar enfurecido, cómo el mundo está viviendo señales de terremotos. Dice la Biblia: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia y confundidas a causa del bramido del mar. Eso fue lo que vimos, cómo el mundo se está en todos los aspectos, el mundo está en un caos. Eso que les hablé en estos días del príncipe de Persia, donde estaba mencionando que esta guerra puede desencadenar una guerra o preparar lo que es la batalla del Armagedón, de la cual habla la Biblia, lo que llaman la tercera guerra mundial. No se les haga extraño, hermano. Es más, si mañana se arreglara el problema, yo tampoco me alegraría, en el sentido de que pienso que ya todo está bien. No, porque dice la Biblia: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, hermano, lo que sí tenemos que entender es que el mar está enfurecido. Y por eso yo le di recomendaciones en esos días a la iglesia. Les dije: vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a santificarnos, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a orar más, también vamos a hacer acopio de alimentos, vamos a ahorrar un poquito, porque vienen días complejos. Pero también les dije que Dios iba a guardar su iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? Y a esta señal me uno la señal del miedo. Estoy recordando lo que hablé el 25 de marzo para poderlo a usted entrar. ¿Por qué Jesús dijo que Él es más grande que Jonás? No es que me guste repetir mensajes, sino que para poder entrar en un contexto. La señal del miedo, porque los marineros allí tuvieron miedo, y hoy en día la gente también tiene miedo. Mucho miedo, hay mucho terror, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? Principalmente en los países limítrofes a este problema, aunque esto diría yo que eso tiene un desencadenamiento global, porque usted dirá: eso es lo que pasa en China o eso es lo que pasa en Irán, pero realmente la economía, lo que usted lleva a su casa, unas cosas vienen de Asia, otras cosas vienen de Europa, otras vienen de América, y todo está conectado, todo está conectado entre sí. Por eso es tan importante que comprendamos, hermanos, lo cerca que está la venida del Señor. Pero no tenga miedo, porque el Señor dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenga miedo, que el Señor no le va a faltar a usted con nada. No le faltó en la pandemia y nunca le ha faltado, porque ahorita la hermana lo decía: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Así que no tenga miedo, pero sí esté alerta, porque cuando todo esto esté pasando, entonces sabed que el verano está cerca, sabed que la venida del Señor está a las puertas. También está la señal del sueño. Jonás se quedó dormido y entonces Dios nos dice a nosotros hoy: despiértate tú que duermes, porque yo creo que tenemos que reconocer que gran parte del pueblo del Señor hoy duerme. Espiritualmente hablando, está en un reseteo, está como en una forma donde como que ni para adelante ni para atrás, ni me voy al mundo ni tampoco me consagro. Eso es dormir espiritualmente, eso es entrar en una etapa donde usted no avanza y Dios quiere que usted despierte para que pueda ver la gloria del Señor. Vimos también la señal del compromiso, porque realmente usted y yo tenemos ese compromiso de no dormir, de velar. Y a Jonás le dijeron: despiértate, dormilón, despiértate y clama a tu Dios, porque hermano, el mundo está confundido. Las noticias no hacen sino pasar muchos noticias falsas y verdaderas, y ya la gente no sabe ni qué creer, si quién ganó la guerra, si cómo está. Hermano, eso está horrible. Y entonces cada uno clama a su Dios, cada uno se pega del santo que más profesa. Y usted y yo sabemos que los santos de ellos y los ídolos de ellos son plata y oro. Tienen ojos mas no ven, oído tienen no oyen, boca tienen no hablan. Pero el Dios que usted y yo tenemos sí es grande, hermano. Usted y yo tenemos el compromiso de darles a conocer a las personas del Dios verdadero. Y eso nos genera otra señal que dejó Jonás, y es la señal de la responsabilidad. Hubo un momento donde Jonás dijo: tomadme a mí y écheme al mar, y el mar se va a quietar. Es decir, hermano, cuando usted y yo decidamos hablar, entonces, hermano, Dios va a hacer cosas grandes. Realmente parte de lo que ocurre en el mundo, para bien o para mal, nosotros somos, como decir, el epicentro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Y si la sal no tiene sentido, no es usada, dice que es echada a la calle y es hollada, pisoteada por las personas. Sabe que usted cumple una función saladora, usted cumple una función muy importante dentro de la obra de Dios. Usted tiene, hermano, una gran misión en esta tierra, y es la misión de mantener su hogar, mantener su entorno lleno de la presencia y de la gloria del Señor. ¿Usted me está entendiendo? Luego, la otra señal que dejó Jonás es la señal de la enseñanza, y hablaba de lo que tiene que ver con la gente que hoy en día no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, en el sentido de que la gente no conoce de Dios. Y por eso a Jonás le dijeron: díganos usted de dónde es, qué oficio tiene, por qué ha venido este mal. Hermano, ¿sabe quién tiene todas las respuestas? Todas las respuestas las tiene usted y las tenemos yo. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la palabra del Señor. Es la hora de enseñar, es la hora de decirle a las personas que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la hora de publicar que Jesucristo es el Rey de Reyes, de usted poderle decir a las personas: de pronto yo no sé mucho de Dios, pero yo solo sé que yo era ciego y el Señor me dio la vista, que yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Si yo les describo, por ejemplo, al hermano Santiago, quizás él no tiene mucha Biblia todavía en su mente, pero él tiene mucho que decir de Dios, ¿verdad, hermano Santiago? Tiene mucho. ¿Cuántos tienen mucho que decir del Señor? Yo era ciego y ahora veo. Yo estaba en esta posición, pero el Señor me cambió. Y cuando usted y yo hablamos eso, pasan cosas maravillosas. Luego vimos también, y hasta ahí fue que llegamos porque no pudimos avanzar más, vimos la señal de la corrección divina. Es que si usted y yo no le hacemos caso a Dios, el Señor ya tiene un gran pez que se lo va a tragar. Es decir, Dios tiene sus recursos, Dios tiene sus métodos. Dios nos muestra, nos dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. Si usted es de los que les dice: hermano, abre un grupo de vida, y usted le entra por acá, le sale por acá. Conságrese, le entra por acá, le sale por acá. Viva para Dios, y usted no atiende, Dios ya tiene un gran pez. Y si usted es hijo de Dios, algo va a pasar y Dios va a permitir, porque mire, hermano, Jonás estaba endurecido su corazón. Dios le dijo: ve a Nínive, y él se fue al extremo, a Tarsis. ¿Y cuántas veces Dios a nosotros nos dice: haga esto, haga lo otro, ayude aquí, vaya al culto? Y nosotros, el Señor hablándonos: despiértate en la alborada, y usted y yo somos totalmente: ay, Señor, no escucho. ¿Qué es lo que dice? No tengo cobertura, lo siento, hasta el domingo. ¿Verdad que sí? A todos, a algunos nos ha pasado.
Y entonces siga así y va a ver cómo, ¿sabe cuando Jonás verdaderamente entró en la senda? ¿Sabe cuándo Jonás verdaderamente comenzó a hacer las cosas bien? Cuando Dios preparó ese pez y él que lo tiran al mar y ya estaba ya, no sé qué pez era, pero era un gran pez, a un punto de que se lo tragó, y allá dentro del estómago, ahí sí, leas el capítulo 2 de Jonás y ahí sí usted lo ve blandititico. Ay, sí, Señor, ahorita sí, desde la angustia, y porque, hermano, ahí hasta poeta nos volvemos. Menos más que el Señor es tan bueno, ¿cierto? ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Claman los justos y Jehová los oye. Qué bueno es el Señor, hermano. Yo digo que nosotros tenemos un Dios muy grande, muy hermoso, muy bondadoso, porque cuántas veces nosotros le hemos negado, le hemos sido infiel, nos hemos apartado de sus caminos, hemos sido negligentes, y cuando llega el gran pez, y ahí sí corremos para el altar, hermana Carmencita, vea, tengo esta petición, ore por mí, y ahí sí vienen ellas y oran, y ahí sí uno es todo consagradito. Más le vale que cuando el gran pez se lo trague a usted, bueno, ojalá no, pero si eso llegara a suceder, cumplámosle al Señor. Dios quiere corregirte, hermano. Y allí también vemos bueno, ya esa sí no la vimos, pero ya que estoy tocándolas todas, las señales que nos dejó Jonás. La otra fue la de la oración eficaz. Allí sí Jonás se consagró a Dios y su oración, dice, fue poderosa, una oración de juego, una oración, pasó de hacer esa oración pasiva, raquítica, que muchas veces no pasa del techo, donde nos quedamos dormidos. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos? A ver, confesemos. En esos días me pasó a mí en la alborada, estaba despiertico y todo, y yo no sé por qué me quedé como en el inframundo, no sé. Y por ahí escuché que me dijeron, dirija una oración, y yo no sé ni qué hice, y bueno, al final realmente me había quedado dormido. ¿Qué quiere que le diga? A ver, ya que yo digo que me he quedado dormido, a ver, ¿quién más se ha quedado dormido? Ah, eso sí es bonito, vayan confesando. Y los demás no, bueno, gloria a Dios. Pues realmente hasta Pedro se quedó dormido. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermanos, la oración eficaz. Esta generación se le está olvidando orar, y Dios dejó esa señal a través de Jonás. Se le está olvidando que al culto se viene temprano a orar. Se le está olvidando que hay que orar en todo tiempo, con todo ruego. Se está olvidando esta generación, pero nosotros no lo vamos a olvidar. Hay una alborada, hay una vigilia, hay un ayuno. Hay que venir al culto temprano. ¿Cuántos aplauden la presencia de Dios? Esta iglesia sabe de que no es con ejército, no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo solo llega cuando hay oración. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Dígale: Señor, gracias, Señor, porque usted me está hablando, hermano. La iglesia tiene que se convertir. ¿Sabe por qué no somos tan débiles? ¿Lo digo o no lo digo? Cualquier tentacioncita, yo digo, el diablo nos sopla y no vuelva a la iglesia, ya de esto dejo el servicio. Cualquier cosita nos tira por la borda, cualquier cosita. Se llama la generación, espiritualmente hablando, de cristal. Cualquier cosita nos saca, ¿sabe por qué? Porque no hay rodillas que se doblan. Cuando hay rodillas que se doblan, lo que decía ahora de Génesis, hablando de José, su arco se mantuvo poderoso. ¿Y sabe por qué? Porque había comunión. Cuando un hombre, cuando una mujer tiene comunión con Dios, las fuerzas del Hades, el diablo, con todo lo que llegue, no podrá apartarlo de la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prevalecerá. ¿Quieres ser fuerte, hermano? Hoy Dios nos está llamando a orar, nos está llamando a la vigilia, a la alborada, a buscar la presencia de Dios. Y Jonás, después de que oró, tuvo la segunda oportunidad. Y esa es otra señal. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: qué bueno que Dios nos da una segunda. Mire, yo no diría una segunda, una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, y siga contando. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha dado muchas oportunidades? Yo levanto las manos. A ver, ¿quién levanta la mano? Que el Dios le ha dado, que se ha equivocado y el Señor le ha levantado, que ha estado desanimado y no vuelvo, y el Señor llega y otra vez con lazos de amor y vuelve y lo levanta. ¿A cuántos, hermanos? ¿Hay alguien que se pueda poner en pie hoy aquí y decirle: Señor, gracias porque usted me ha dado no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, muchas oportunidades, hermano? Esas son las señales. Gloria al Señor y a su nombre. Hay otra señal que dejó Jonás, y es la señal
de predicar lo que Dios dice. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, que yo te diré. No es lo que usted quiera predicar. Y hoy en día abundan los predicadores que hablan mucho de sí mismo, hablan mucho de otras cosas, pero no hablan de la palabra de Dios. El mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro de cada mensaje. El mensaje tiene que ser bibliocéntrico, basado en las sagradas escrituras. Lo demás, hermanos, son arandelas y añadiduras. Que Dios nos ayude a que hoy podamos predicar como la Biblia enseña, no como yo digo, porque hoy en día se está levantando una generación que está desconociendo la palabra del Señor, y por ende entonces cada uno saca sus propios argumentos y conclusiones. He hablado en estos días a los servidores de por la mañana, hablándoles de la santidad en el vestir, la santidad en todas las cosas, y que no estemos argumentando. Sea que usted vaya a hacer deporte, sea que usted vaya a donde vaya, la santidad es la misma. Dios es santo, el cielo es santo y los ángeles son santos. Vamos a dejar los argumentos a un lado. Es la hora, hermano, de predicar y de hacer cumplir en nosotros la palabra de Dios, como dice la Biblia. El que cree en mí, como dicen las escrituras, no como diga yo. Porque no, que yo pienso así, que yo creo así, que esto, no, es que no es como usted crea, es como dice la Biblia. Y eso es lo que le duele a mucho creyente, es como dice la Biblia. Uy, pastor, usted se fue por allá y le dieron escorpiones y vino bravo a desquitarse con otros. No, yo estoy feliz de estar con ustedes, pero cuando el Señor me dice que hablo, hablo. Porque yo no me caso con nadie excepto con mi esposa. Y cuando se trata de la palabra de Dios, no me puedo casar con nadie. Tengo que predicar lo que la Biblia enseña. Hoy en día Jesús lo profetizó, que en estos días iban a haber falsos cristos, falsos ¿qué? Maestros, falsos profetas, de tal manera que engañarán a muchos. Y si fuere posible, a los escogidos. Pero qué bueno que aquí hay una iglesia que sabe en quién ha creído. Aquí hay una iglesia que sabe de dónde nos sacó el Señor. Aquí hay una iglesia que tiene muy claro de dónde nos sacó Dios, dónde estamos hoy y para dónde vamos. Luego vino la señal del arrepentimiento. ¿Por qué es la señal del arrepentimiento? Porque Jonás empezó a predicar un mensaje de arrepentimiento. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y eso es un mensaje que nosotros hoy tenemos que hablarle mucho a la gente. La gente necesita arrepentirse. Digo esto, lo voy a decir claramente. Hoy en día se ve mucho de que haga una oración de fe conmigo. Hermano Nilton, venga para acá por favor. Y entonces, ¿quién quiera aceptar a Jesús? ¿Usted quiere aceptar a Jesús? Haga una oración de fe conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que me perdones. te pido que me perdones. Entra en mi corazón Entra en mi corazón y te pido perdón. y te pido perdón. Amén. Amén. Es salvo, gloria a Dios. Un salvo más, un salvo más. Sí, eso nos dice la Biblia. Tenemos que hablar de arrepentimiento. Tenemos que decirle a la persona: si usted quiere ir al cielo, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que arrepentirse. Es verdad que una oración es un punto de enclave. Sí, es verdad que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, yo creo eso. Pero aparte de todo esto, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y esto no se puede obviar. La iglesia tiene que predicar hoy el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que predicar el arrepentimiento genuino. Tiene que predicar el bautismo y la llenura del poder del Espíritu Santo. El perseverar hasta el fin. El vivir para Dios. El servirse al Señor. Esto lo tiene que predicar la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Y por último, la señal de la calabacera. Usted dirá: ¿y la señal de la calabacera en qué consiste? Porque Jonás se hizo en un sitio para ver cómo Dios iba a mandar fuego, según él, ya. Y entonces él, como era como yo, calvo, entonces el sol, yo cuando estoy en un sitio y hay mucho sol, yo prefiero no estar, o ponerme una gorra o no estar, porque el sol me pega en la calva y eso es muy maluco. Eso solamente el que lo ha visto lo puede decir. Y entonces resulta de que Jonás se enojó por la calabacera, porque primero se alegró por ella y luego vino un gusanito y de la noche a la mañana
se la cargó y entonces se le acabó la tribuna VIP donde estaba ahí con su sombrita. Y entonces se enfadó, pero estaba enfadado, pero ese Jonás era bien picoso, bien mal geniado, era de mecha corta, o sea, de esos que prende rodado. Y entonces el Señor le dijo: haces bien en enojarte así, haces bien. Y así está la generación hoy en día, que es una generación que manda juego, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Y somos muy peleones, ¿verdad que sí? Y entonces yo peleo con este hermano y: Señor, no lo quiero ni ver. Y hasta se nos frunce la boca. Y hermano, tenemos que tener más amor por la gente. Y yo les digo, cuando una persona viene acá por primera o segunda vez, y tercera y cuarta vez, hasta que no nazca de nuevo, deje que Dios penetre en su corazón a través de su palabra. Pero no estemos nosotros intentando cambiar a la persona. Yo conocí un lugar del mundo, no digo dónde, entre el polo norte y el polo sur, y llegaba la persona y a la segunda ya le estaba una hermana midiendo así, ya ve, así en pleno culto, ya para hacerle una faldita. No haga eso. Deje que sea Dios el que trate con la persona, porque cuando Dios trata con la persona, esa convicción viene de adentro, y esté aquí en la China o en la Conchinchina, esa persona va a vestir para agradar al Señor. Eso no es porque entra a la iglesia y aquí tiene que ser así, no, eso tiene que salir de lo profundo en nuestro corazón. Pero a veces no, a veces tiramos fuego: Señor, esta gente no quiere caminar contigo, y tiramos fuego y nos olvidamos de la misericordia y de la compasión. He acabado las 15 señales y me siento muy satisfecho. Tardé entre el 25 de marzo y hasta hoy, esto no se podía quedar así, y gracias a Dios me siento feliz de haber. Usted dirá: bueno, ¿pero por qué? Porque claro, para poder hablar de que Jesús es más grande que Jonás, es porque dice la Biblia que a pesar de las deficiencias de Jonás, que ya las vamos a ver, la gente se arrepintió. Oiga, tremendo eso. Yo no entiendo cómo. Yo he visto, bueno, lo voy a decir, total no digo el nombre, pero conozco un montón de pastores que son pero bien bravos. Bien bravos. No lo cogen a las personas de las barbas como Nehemías, porque quizás todos no tienen barba, pero hay pastores bravos, y la gente: sí, pastor, sí, mi pastor, y esos son vea. Y a veces uno es como más blandengue, ¿cierto? Y mire, hermano, en el caso de Jonás, la predicación de Jonás fue maluca, no fue la mejor, y eso lo voy a ver en un momento. Pero aún así, toda una ciudad, Nínive, o un país, una nación, se convirtió a Dios. Desde el rey hasta el gato, todos se convirtieron a Dios. Pero Jesús dice: hay uno más grande que Jonás. Y por eso quiero hablar de ese ser tan grande, el único Dios verdadero, Jesucristo. Vamos rapidito. Regáleme, me quedan 8 minutos 13 segundos, pero voy a pedir que me regalen 7 minuticos más para poder hablar por qué Jesús es más grande que Jonás. Ya vimos que Él es más grande que el templo, vimos que Él es más grande que el día de reposo, y hoy voy a hablar más grande que Jonás. Mire, hermano, ¿por qué Jesús es más grande? Les explico. En primer lugar, cuando Dios le dijo a Jonás en el capítulo 1: ve a Nínive, la Biblia dice que Jonás, en el versículo 3, se levantó para huir de la presencia de Dios. Jonás fue desobediente. Mientras que Jesús en su ministerio, en el versículo 1, versículo 14, capítulo 1 de Marcos, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, encontramos cómo Jonás se tiró para atrás y fue desobediente. Dios le dijo: vaya a Nínive, y se fue para Tarsis. Pero en el caso de Jesús, Él vino predicando, Él le nacía. Mire por qué Jesús es más grande que Jonás. Número 2, Jonás fue negligente, mientras que Jesús fue diligente. Les voy a explicar por qué. En el libro de Jonás, el capítulo 1, cuando los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, Jonás fue negligente. ¿Y sabe dónde estaba Jonás? Durmiendo.
mientras el mar estaba enfurecido y el barco parecía que se iba a partir en pedazos, ¿sabe qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Y por eso uno más grande que Jonás está aquí, se llama Jesús. Porque ¿sabe qué hacía Jesús en su ministerio? Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y yo le hago una pregunta que la voy a repetir varias veces: ¿a quién quiere usted imitar? ¿A Jonás o a Jesús? ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Levante la mano los que quieren imitar a Jesús. Yo espero que sí. Mire, Jonás fue desobediente, Jesús no. Jonás fue negligente, Jesús era diligente, oraba en las mañanas. Pero también Jonás estaba despreocupado. Jonás estaba despreocupado. Él no le interesaba mucho sino llegar a Tarsis. Él no quería nada con el ministerio. En el versículo 6, el patrón le dice: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Él solamente estaba en modo pereza, en modo desobediencia, en modo negligencia. Mientras que en el caso del Señor Jesucristo, su ministerio en Marcos 6:31 dice que ni tenían tiempo para comer. O sea que él estaba siempre ahí, en todo momento, ocupado en el reino. Mire, por eso Jesús es más grande que Jonás. Jonás es el típico perezoso que quiere ver la gloria de Dios. Usted dirá: cuando lleguemos al cielo, Jonás me va a montar una tutela, una demanda. Pero es lo que estoy leyendo, lo que dice la Biblia. Pero Jesús no. En el caso de Jesús, ellos allí era tanto el trabajo, tanto que hacer, que ni tenían tiempo para comer. Léalo en el versículo 31. ¿A quién quiere usted imitar? Jonás era frío, Jesús era cálido. Cuando Jonás, Dios trató con él y él sale de aquel gran pez y él llega allí y comienza a predicar. No crea que él predicaba bonito, él decía simplemente: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y así lo hizo por espacio de 3 días. Ese era el mensaje de Jonás. A él no le importaba, él no decía arrepiéntase, él no decía, no, de aquí a 40 días Nínive será destruido, punto. Él no tenía mucho deseo de que los ninivitas se entregaran a Dios. Pero en el caso de Jesús, en Marcos 6:34 dice que cuando vio la multitud tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor. Mire qué diferencia entre la frialdad de Jonás y la calidez de Jesús. Jonás simplemente: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Me importa un bledo si la gente se consagra, si ora, si ayuna, si viene al culto, si le sirve al Señor. Me importa poco. Yo solamente voy a hablar y ya está. Así me decía un día un pastor. Me decía: no, soy yo que voy a tener deseo de que venga mucha gente. Eso, cada persona es un problema. Así me decía. Y yo era así asustado, porque yo decía: ¿cómo? Si Jesús vino fue a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y hay mucha gente que es fría. Pero en el caso de Jesús, él sentía compasión. Él miraba al leproso que nadie se le quería acercar y él se lo iba y lo tocaba. No importaba que le dijeran: usted es inmundo, porque fue el único que se acercó al leproso. Hermanos, hay uno más grande que Jonás y está aquí presente. Jonás no tenía visión. Cuando Jonás acabó de predicar a los 3 días, dice el versículo 5 del capítulo 4, que se sentó debajo de una enramada para ver qué acontecería. Voy a mirar a ver qué pasa. No tenía ni pite de visión, de amor por las personas. No tenía. A ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero en el caso de Jesús, Jesús dice en Juan 4:35: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Note qué diferencia tan grande. Por eso estoy diciendo que uno más grande que Jonás está acá. Se llama Jesucristo y es el que tenemos que imitar en esta hora, hermano. Jonás era inconsecuente, Jesús comprensivo. Mire, cuando sale la calabacera, él se enojó y dijo: me enojo hasta la muerte porque
quítame la vida, y deseaba y estaba pero bien bravo Jonás. Estaba pero bravo porque la calabacera, si había, eso se llama ser uno inconsecuente. Esos creyentes que solamente se basan en sus problemas y no piensan en los demás. Jonás en ese momento su centro era ¿por qué la calabacera dejó de existir? ¿Por qué? Y estaba bravo. Y Dios tuvo que decirle: usted tuvo lástima de la calabacera en la cual no trabajaste tú ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Y no voy a tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas y animales, porque Dios también piensa en los animales. Hermano, Jonás era inconsecuente, Jesús es comprensivo. Jonás era cruel, y con este quiero acabar. Dios tuvo que decirle: no tendré yo piedad, porque Jonás no tenía piedad, no tenía misericordia. Jonás se hizo en un alto y una montaña a mirar el momento en que iba a empezar, como Sodoma y Gomorra, a caer bolas de fuego y todo el mundo a gritar y ver, tan bueno, mírese cómo. Eso es lo que quería Jonás. Y a veces en el pueblo de Dios se levanta gente así. Desean que otro le vaya mal, y uno no debe desear eso. A alguien le va mal y se alegra, como de frota las manos: yo sabía siquiera. Cuidado, hermano, que hoy la vida da muchas vueltas. Hoy soy yo y mañana puede ser otra persona. Mientras que la Biblia dice de Jesús: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Entonces, ya resumiendo, aunque Jonás fue cruel, sin visión, inconsecuente, frío, despreocupado, negligente y desobediente, pero aún así, cuando él predicó, toda una nación se arrepintió, desde el rey hasta el gato. Todo mundo se entregó a Dios, todo mundo se apartó de sus malos caminos, todo mundo. Y por eso Jonás se volvió tendencia en su época. Si hubiera sido Jonás el de hoy en día, hubiera hecho muchos likes en Instagram y todo, porque dice la Biblia que fue señal a los ninivitas. Pero Jesús dice: uno más grande que Jonás está acá, y ese más grande se llama Jesucristo, es el Señor. Porque cuando hablamos, Él fue obediente a la gran comisión, fue diligente, comprometido, cálido, visionario, comprensivo y también compasivo. Así tenemos que ser nosotros. Póngase usted en pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes quieren imitar a Jesús? Yo sé que esto no lo debería decir, pero lo voy a decir. Muchas de esas cosas que vimos en Jonás hace un momento nos caen directamente a nosotros. Y uno no lo dice mucho, pero nos cae. Muchas veces nosotros, hermano, somos fríos con las personas que no tienen a Cristo. Muchas veces somos inconsecuentes. Vemos que una persona está llegando al culto, apenas empezando a oír la palabra, y ya empezamos a darles duro. Muchas veces, hermano, somos despreocupados y así nos portamos. Dice la hermana Natalie: vamos a ir a una caminata o vamos a ir, y ¿quién quiere ir? Y ella pone el mensajito y luego lo pone en audio y: pastor, me dejaron en visto. ¿Pasa o no pasa, hermana Natalie? Pasa. Por eso quiero hoy que reaccionemos. Muchas veces somos negligentes. Yo no digo que usted no tenga tiempo para el esparcimiento, para su familia, pero a veces nos olvidamos y dejamos de hacer ese esfuerzo por la casa de Dios. Vamos a cambiar, porque uno más grande que el templo, que el día de reposo y que Jonás está acá, he dicho, se llama Jesucristo.
Yo quiero que en este momento oremos. Venga usted al altar, por favor, un momento. Venga al altar y digámosle: Señor, ayúdame a ser como tú. Ayúdame, Señor, a tener el espíritu tuyo, un espíritu de amor con las personas, de comprensión con las personas, a ser compasivo, a ser diligente, a involucrarnos, que cuando Dios le diga vamos, usted diga amén, como Isaías: heme aquí, yo iré.